Mental Talks, el espacio para dar visibilidad a la salud mental en el entorno laboral. Bienvenidos a este tercer episodio de Mental Talks, el espacio donde hablamos con expertos en psicología para acercar el conocimiento científico a la salud mental en el trabajo. Hoy tenemos el placer de contar con José Carlos Baeza, doctor en psicología, psicólogo clínico, director de la Clínica de la Ansiedad y autor de diversas publicaciones técnicas y además es divulgador en distintos medios de comunicación. Pero además, nuestro invitado, José Carlos Baeza, es experto en sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son hoy un concepto fundamental en la psicología cognitiva experimental, ya que se ha descubierto que las emociones en buena medida pueden depender de algunos tipos de sesgos cognitivos y de ello vamos a hablar con José Carlos a lo largo de esta entrevista. Buenos días, José Carlos. Hola, buenos días, Esperanza. Encantadísimos de recibirte en Mental Talks. Muy bien, nosotros también contentos de hablar de nuevo con vosotros y de aportar lo que podamos. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, estaba comentando en la introducción la importancia de los sesgos cognitivos y cómo muchas veces la forma en la que percibimos la realidad y las emociones que experimentamos dependen mucho de esos tipos de sesgos. Entonces, bueno, para las personas que nos están viendo, ¿podrías explicarnos a qué hacemos referencia a los psicólogos cuando hablamos de sesgos cognitivos? Si te parece bien, antes vamos a encuadrar un poquito, ¿no?, el contexto o el campo de juego para poderlos entender mejor. Eh, Perfecto. Estamos, ¿no? Al hablar de sesgos cognitivos parece que está privilegiada la palabra cognitivo y parece que estuviéramos hablando fundamentalmente de lo mental o del pensamiento. Y desde luego sí, pero tendríamos que ponerlo en el contexto más amplio de la emoción. Los sesgos cognitivos, ahora lo vamos a ver después con más detalle, es la forma en que las emociones configuran el procesamiento de la información. En ese sentido, es un concepto un poco distinto del concepto de errores cognitivos o de distorsiones cognitivas. En ocasiones, aunque todo está relacionado, el camino va del pensamiento a la emoción. Determinados pensamientos, determinados no, juicios van a generar como efecto determinadas respuestas emocionales. Pero también es verdad que hay un camino que va, ¿no?, en dirección inversa, que va de la emoción al pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, las ¿no?, emociones tienen una cierta capacidad de influir en ese proceso de información. Y en este sentido, hablando de la emoción y del pensamiento, que son cosas, ¿no?, estrechamente relacionadas, bueno, pues son, ¿no?, 2 pedales que están dentro del mismo engranaje. En ocasiones el movimiento empezará por el pedal derecho, pero ese movimiento generará, ¿no?, efectos en el pedal izquierdo. Las emociones, nuestra conducta, es una conducta que está motivada, digamos. Nuestra conducta tiene una activación, algo, necesitamos una movilización más intensa o menos, una activación mayor o menor, y por otro lado, una dirección, ¿no?, de aproximarse a algo o de ¿no?, alejarse a algo. Las emociones, en cierto modo, reflejan una relación entre lo que serían, ¿no?, motivos, necesidades, ¿no?, lo que serían, ¿no?, ¿no?, objetivos, ¿no?, metas, las posibilidades que tenemos de alcanzar o no con éxito, ¿no?, esas metas y los medios y operaciones que se necesitan para conseguirlas. En función de eso resultará una emoción u otra. Vamos a poner un ejemplo para que se vea claramente lo que queremos decir. Imaginemos que en el trabajo estamos en periodo de prueba. Un trabajo que para nosotros supone una oportunidad importante de desarrollar nuestra vocación o nuestra carrera profesional. Así que tenemos ahí unos valores, unos motivos. A su vez, eso nos permitirá, ese trabajo nos permitirá satisfacer unas necesidades económicas, ¿no?,
a su vez nos puede dar un prestigio social que puede ser que sea algo que también valoramos. Así que nuestro objetivo, nuestra meta es demostrar que somos la persona adecuada para ese puesto. Y para eso vamos a disponer una serie de medios, de recursos, de operaciones, y nuestra conducta va a estar, ¿no?, orientada tanto a nivel fisiológico, ¿no?, mental como comportamental, a conseguir ese ¿no? Objetivo. En esa situación, en función de lo que pase y en base a la relación entre esos elementos, nos vamos a encontrar con que la emoción sea una o sea otra. Vamos a suponer que hemos tenido un fallo, que hemos cometido un error y que el jefe nos ha llamado la atención o nos ha puesto objeciones. En ese caso, ¿cuál es la emoción que más probablemente aparecerá? La ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos, ¿no?, por nuestra continuidad, porque seamos, ¿no?, los elegidos, porque no se nos dé por buenos. Así que nos va a entrar una cierta inseguridad, un cierto temor, un cierto miedo. Vamos a suponer que lo que pasa no es eso, sino que lo que pasa es otra cosa, que un compañero que es competidor nuestro por ese puesto, pues nos obstaculiza o nos boicotea. Pues en ese caso, la emoción que aparecerá ante esa vicisitud, ¿cuál es? Pues muy probablemente la ira, una necesidad de apartar, de aniquilar, de quitar, de frenar, ¿no?, a la otra persona, una indignación, un deseo, ¿no?, de ira o combinado con otras emociones, de la venganza. Vamos a suponer que lo que sucediera finalmente es que nos despiden, que no el periodo de prueba no lo superamos. En ese caso, ¿qué emoción aparecerá? Pues en ese caso aparecerá, ¿no?, el desánimo, la tristeza. Por lo tanto, nosotros vemos que los ingredientes de la conducta y del comportamiento de la conducta está motivada vienen a ser siempre los mismos, los elementos de motivos, valores, necesidades, ¿no?, los elementos, ¿no?, relacionados con una, ¿no?, dirección, con una meta, con unos, ¿no?, objetivos y una serie de medios que se ponen, ¿no?, para poder alcanzarlos de forma que resulte exitoso. Ahora, en función de lo que acontece en relación con esas, ¿no?, variables, la ¿no?, emoción resultante es una u otra. ¿Y por qué? Pues porque al final, en base a esas vicisitudes, las emociones tienen una función. Las emociones están para algo. Es decir, más allá de cómo las experimentamos o de la sensación sentimental, vamos a decir, ¿no?, todas las emociones tienen Una función. y articulan todos los elementos, todos los componentes en base a esa finalidad. En el ejemplo que hemos puesto antes, la ansiedad, ¿para qué está? Pues para que yo esté todavía más atento, más vigilante, trate de capacitarme más. La ira algo me está diciendo que hay una determinada relación entre los términos que hemos citado antes y la ira lo que me está preparando es para iniciativas que lleven a frenar aquello que me está interfiriendo, que me está molestando. Y la tristeza, ¿qué función tiene? Pues me tiene que llevar a hacer una cierta autocrítica. Si algo ha salido mal, algo hay que revisar. Por lo tanto, no, no se pueden entender las emociones si no es en base a la función que tienen. Muchos autores consideran entonces que las emociones son un articulador de los diversos elementos que se necesitan para esa conducta a la que nos disponen, ¿no? Si la ira es muy alta, estaré aquí así relajado tranquilamente en la silla. No, porque no, si hablando mal y groseramente hay que parar los pies, hay que fulminar, ¿no?, a el objeto de esa ira, así No, no lo vamos a hacer, ¿no? Quizá entonces nos fulminan a nosotros. Así que la ira, como emoción, favorecerá que nosotros estemos en las condiciones fisiológicas compatibles con la función que se espera de ella. A nivel de pensamiento, si la ira que tengo es muy alta, ¿qué me va a decir el pensamiento?
que este es un buen hombre, que todo el mundo se equivoca, que hoy se ha equivocado él y que mañana me equivoco yo. No, No. si la ira es muy alta y ¿no? No me va a decir eso. ¿Por qué? Porque si me dijera eso, ¿no? ¿Le aniquilo y le fulmino o no le fulmino? No le fulmino, pero si la ira es muy alta, está para fulminarle. Por lo tanto, ese pensamiento, la propia emoción me lo va a velar, va a hacer menos probable su ocurrencia, porque no es compatible, no está articulado, ¿no? Con la conducta, con la Con la emoción que se está experimentando y con la función que tiene, y no es acorde con la dirección y con la activación de, de esa funcionalidad. También podría decirme algo muy razonable que me lo diría a lo mejor media hora después, pero que en ese momento de mucha ira no me lo va a decir. Podría decirme el pensamiento, mira, no, ojo, ojo, porque lo mismo se te va la mano, le rompes a este dos piernas, te cuesta 40.000 euros y vas a la sombra, ¿no? Un par de años. Es algo muy razonable y muy prudente, pero si yo en este momento tengo mucha ira, ¿eso es lo que me va a aparecer en la pantalla del pensamiento? No, no, eso en ese momento no, la emoción me lo va a velar, ¿no? Va a actuar sobre el pensamiento velando determinados campos, ¿no? Del procesamiento de la información y, ¿no? Reactivando otros que serán aquellos que son compatibles con la eh, función, tanto más clara esté la dirección y tanto mayor sea la intensidad. ¿Qué me va a decir el pensamiento en ese momento y en esa circunstancia? Pues que este hombre es un cucaracha, que este es un ser inmundo, que ¿no? Se merece, ¿no? El correctivo y la respuesta que voy a tener con él y que además vamos a hacer un bien a la humanidad. En este caso estamos viendo también un tipo de sesgo que podríamos llamar sesgo representacional, que es la forma en que las emociones hacen que de todo el campo, ¿no? De procesamiento de la información se filtren, ¿no? Determinados, ¿no? Pensamientos, ¿no? Y por el contrario se opaquen otros que otros. claro, que no son coherentes. Con lo que estás, experimentando, Y sintiendo. entonces la emoción se va a encargar de ajustar la fisiología, de coordinar lo fisiológico, ¿no? Con lo mental y en cierto modo de acomodarlo, ¿no? Pero es que además se va a encargar de darme la motivación. No solo, ¿no? Es que tengo esta condición fisiológica acorde a este, ¿no? Planteamiento mental, sino que es que tengo ganas de tengo el impulso, tengo la energía, tengo ganas de quitar Lo que nos mueve. la motivación, aparte de tener, ¿no? Un motivo, un objetivo, unos, ¿no? medios en relación con lo que señalábamos antes, tengo esa motivación. Entonces, es en este sentido que hablamos de, ¿no? De los sesgos. Nosotros, para enfrentarnos al mundo, esto es así en todas las teorías, digamos, del procesamiento de la información y de la actuación o de las teorías de la memoria, básicamente respondemos a cuatro procesos: los procesos de atender, los procesos de interpretar, ¿no? Los procesos de appraisal, los procesos de comprobación de esas interpretaciones, ¿no? Y finalmente operar, responder, ¿no? Así que básicamente esas son las operaciones básicas desde el punto de vista del proceso de la información en relación con la adaptación y la interacción con el medio. Estas cuatro capítulos: los temas atencionales, los temas interpretativos, los temas de comprobación o de reevaluación o de revalorización y finalmente la conducta. Nosotros, ¿no? Como decimos, pues estamos para operar, para reaccionar en base, ¿no? A lo que sucede. Así que nosotros contamos con una caja de herramientas para atender básicamente a estos cuatro procesos, ¿no? Esta caja de herramientas tiene tres departamentos: los sistemas de recepción, que nos permiten saber qué pasa,
¿Qué ocurre? ¿No? Los sistemas de recepción son sentidos, órganos especializados en la detección de señales a partir de las cuales nosotros no, podemos inferir qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, ya sea en el mundo interior, en el exterior o en la interacción entre ambos, ¿no? Después tenemos un segundo departamento que serían las herramientas de procesamiento de datos que nos permiten significar las señales que vienen de los receptores, ¿no? Analizarlas mediante procesos deductivos, inductivos, procesar esos datos y de forma que podamos llegar a partir de unos datos conocidos a otros que no conocíamos, ¿no? En relación con ese análisis, tomar decisiones. Y en tercer lugar tenemos la caja en esa caja de herramientas tenemos el tercer departamento, que son las herramientas operativas, las herramientas que nos permiten reaccionar, responder, conducirnos, ¿no? Comportarnos frente a eso que acontece en el interior o en el exterior y en función de cómo nosotros nos adaptamos a eso en base a todo lo que hemos señalado antes de los motivos. ¿Qué sucede? Que esta caja de herramientas es el equipo de serie que tenemos para atender todo lo que se presente. Nosotros no podemos hacer ¿no? En contra de lo que dicen los chistes, dos tareas complejas y conscientes a la vez sin que se produzca una merma. Podríamos estar teniendo esta conversación y conduciendo. Conducir es una tarea compleja, pero si hace años que conducimos, apenas consume recursos porque eso está automatizado. Automatizado. Eso es, ¿no? Estamos también haciendo otra tercera tarea muy compleja, que es hablar un idioma. Hablar un idioma nos ha llevado muchísimo tiempo aprenderlo, es una tarea extraordinariamente compleja que consumiría muchos recursos, pero si es uno de nuestros idiomas nativos, consume muy pocos recursos. Así que estamos haciendo 3 cosas, pero complejas, pero 2 de ellas están automatizadas, ¿no? Y por lo tanto, no hay problema. Ahora, si tuviéramos que hacer 2 tareas complejas no automatizadas, y tuviera que hacer, en esta conversación con vosotros, pero simultáneamente tuviera que estar haciendo un informe que me han pedido urgentemente, aquí se produciría un conflicto. Este conflicto por la pugna de la caja de herramientas, ¿no? Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos intereses, muchos programas de acción que requieren asistencias, que demandan, ¿no? Asistencias que nos permitan hacer esos procesos de atender, interpretar y operar. Así que esos conflictos tienen que resolverse de alguna manera. La caja de herramientas tiene que ponerse a favor de una cosa, ¿no? O de la otra. Problema otra. Exacto. Entonces, eso ya nos emboca en lo que sería el tema de los sesgos cognitivos. Estábamos hablando. Esto José Carlos, hay, bueno, los psicólogos clínicos manejamos más o menos bastante bien, podríamos decir, los sesgos atencionales e interpretativos. Los conocemos bastante bien, cómo funcionan, cuál es su función, pero luego hay 2 sesgos, que son muy poco conocidos y que tú, manejas muy bien, que son el sesgo falsacional y el finalístico. correcto. ¿Y nos puede explicar un poquito Sí, estos 2 tipos de sesgos? eso es. Esos sesgos están relacionados con las 4 operaciones básicas que hemos señalado antes de las teorías del proceso de la información, que son básicamente las operaciones atencionales, las operaciones interpretativas, las operaciones de comprobación o appraisal y las tareas operativas. Los sesgos más mm, conocidos, primeramente conocidos, se referían a los 2 primeros capítulos de esas teorías de la información o de la memoria, el sesgo atencional, que afecta al primer departamento de la caja de herramientas. Claro, yo ahora los recursos de recepción y de atención, ¿no? No los puedo tener en varios lados a la vez. Entonces, las emociones en general, pero vamos a hablar más de la ansiedad y del miedo en particular, ¿no?
lo que hacen es tratar de llevar esos recursos preferentemente a un tipo de acciones y de funciones, en detrimento, ¿no? De otras. Entonces, si, ¿no? En primer lugar, cuando hay una pugna entre emociones relacionadas con el miedo y otras, la naturaleza, la evolución, ¿a quién ha dado una preferencia? No, aquí ha dado una preferencia a las tareas relacionadas con el miedo y con la ansiedad, porque la ansiedad está relacionada con el afrontamiento de peligros. Entonces, si hay un conflicto entre asignar la caja de herramientas a un asunto neutro, agradable, ¿no? Por otro lado, atender una amenaza, primero habría que atender la amenaza y que por lo tanto tendría preferencia las tareas amenazantes para disponer de la caja de herramientas frente, ¿no?, a otras tareas, tendrían una prioridad. Y una vez que eso es así, el sesgo interpretativo perdón, el sesgo atencional lleva Sí. a que yo estaré sistemáticamente a la búsqueda de señales, de indicios, ¿no?, que me adviertan sobre, la posible presencia del peligro y sobre la evolución de ese peligro. Si yo tengo un miedo alto o inasumible a tener una ¿no?, enfermedad, no la simple preocupación que, ¿no?, tenemos todos por la salud, sino una preocupación más alta, por ejemplo, temas hipocondríacos, los sesgos cognitivos son mayores cuanto mayor es la intensidad de la emoción, ¿no? Cuando es menor, son más relativos, tienen menos peso. Bueno, pues yo lo que voy a hacer, podría estar leyendo, podría estar mirando la tele, podría estar escuchándote a ti, pero yo voy a estar selectivamente atento, voy a ir al campo atencional y al campo receptivo de buscar indicios relacionados con la aparición del peligro. Por lo tanto, pues yo voy a estar chequeándome, monitorizándome, mirando a ver si noto algo, si encuentro algo, si algo no va mal. Primero, porque me parece que si advierto un peligro antes, tendré una mayor capacidad de responder, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, el sesgo atencional va a llevar a que dirija los recursos de recepción y atencionales a un determinado campo. Después tenemos el sesgo interpretativo, ¿no? El sesgo interpretativo ya afectaría al segundo departamento de la caja de herramientas, ¿no?, que es la significación que se va a dar a lo que acontece. Las emociones están en relación con la consideración que hacemos de lo que sucede y por tanto están mediadas por esa interpretación. Pongamos que como consecuencia de este, ¿no?, chequeo sistemático a la búsqueda de indicios de lo que ¿no?, tengo miedo, de lo que temo, a mí pues, me duele la cabeza. La cabeza me puede doler por muchas cosas, pero ¿cuál es la primera hipótesis que me presenta, ¿no?, el cerebro si estoy bajo esa emoción de mucha ansiedad o de mucho miedo y si ya estoy en el proceso de vigilar, de atender, de observar, de identificar, ¿no?, señales o indicios del peligro, ¿no? La cabeza me puede doler por muchas cosas, pero si tengo un miedo elevado, alto o inasumible a las, ¿no?, enfermedades, la primera hipótesis que me da el cerebro es que eso es un cáncer. Es decir, la primera hipótesis está relacionada con lo temido. Si no tengo mucho miedo, probablemente ni me pregunto, ¿no?, por qué me duele la cabeza. Pero bueno, caso que me lo preguntase, no. ¿Cuál es la primera respuesta, no? El primer orden de hipótesis que me da el cerebro? El primer orden de hipótesis que me da es alguna de las más probables. Que estoy cansado, que he dormido mal, que me estoy, ¿no?, resfriando. A lo mejor en la hipótesis 10 me dice que a ver si eso va a ser cáncer. Aquí vemos que ¿no?, que las emociones, en este caso el miedo, hace una operación mental de mucha precisión, que es cambiar el orden con que el cerebro nos presenta las hipótesis.
de un determinado hecho. En el caso de que yo esté actuando bajo la emoción miedo o miedo intenso y haya un indicio Las que hipótesis serán más amenazantes, ¿no? las primeras, claro, ¿no? Y el orden en que se presentan. Es decir, que las primeras hipótesis son las que están relacionadas con el peligro. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo la emoción mediante el sesgo este interpretativo está configurando, en cierto modo, algunas operaciones mentales en lo que se refiere, muy precisas, en lo que se refiere al orden de presentación de hipótesis. Ujú. El otro componente del sesgo interpretativo, como sabemos, es que lo que va a hacer es que eh, indicios neutros sean interpretados como amenazantes, ¿no? Es el otro ¿no? Componente o la otra deriva del sesgo interpretativo. Interpretativo. En ese sentido, pues que me duela la cabeza o que el jefe me haya mirado mal, son estímulos o no me haya saludado cuando me he cruzado con él, son estímulos que perfectamente pueden ser neutros, pero desde una posición defensiva, desde una posición de sentirme amenazado, ¿no? No solo se va a considerar como indicio, no solo se va a interpretar como amenazante lo que explícitamente, ¿no?, lo sea, sino que todas las señales que sean neutras, y es decir, no sean claramente positivas, ¿no?, se van a tomar como amenazantes, con lo cual va a aumentar extraordinariamente, ¿no?, el número de estímulos que a su vez retroalimentan ese estado de alerta. Después, el tercer parámetro es este de la comprobación o la praisa. Bueno, eh, nosotros, aunque no somos necesariamente investigadores o jueces, pero procedemos del mismo modo. Tenemos unos indicios, en relación con esos indicios tenemos una hipótesis, que es la interpretación primera, ¿no? Pero después habría que establecer una verdad, ¿no? Una cosa es una hipótesis, otra cosa es la veracidad, la verosimilitud de eso, ¿no? Em, Pongamos que vemos a alguien salir corriendo de un ¿no?, supermercado, metiéndose las cosas en la gabardina y saliendo rápidamente. ¿Qué podemos pensar? Tenemos unos indicios y tenemos una interpretación. ¿La interpretación cuál es? Que es un ladrón, quizá. Mm. También podría ser que pierde el tren y que va justo con el tren y se ha metido las galletas y los chicles en la gabardina y ha salido sin el ticket. Pero claro, nosotros tenemos una hipótesis que no sabemos si es cierta o no, pero y ahora vendrán los jueces que harán una investigación, ¿no?, el proceso de comprobación, el proceso de appraisal, que es el que hará que una hipótesis ¿no?, se valide, ¿no? Pero habrá un tiempo en que en realidad no tendremos la verdad definitiva. Los jueces harán esa investigación. En un estado, para ver el concepto de el sesgo falsacional, se refiere justamente a esa comprobación de la veracidad de la hipótesis. Y para entenderlo, estoy poniendo este ejemplo porque voy a partir Sí, del derecho para venir después al concepto en psicología, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora los jueces establecerán cuál es la verdad firme, ¿no?, y por lo tanto la realidad de las cosas, la realidad comprobada, ¿no? Eh, en un Estado de Derecho tenemos que ponernos en una verdad provisional. La verdad provisional no es la hipótesis, todavía, ni tampoco es todavía el resultado de la comprobación. En este caso, los jueces van a hacer esta investigación, pero hasta que ese proceso se desarrolle, nosotros tenemos que ponernos en una verdad provisional, porque con ese hombre, ¿qué hacemos? En un Estado de Derecho vamos a considerar, hasta tener la verdad definitiva, nos vamos a poner en una verdad provisional, que es que ese señor es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y por lo tanto va a estar en la calle. En un Estado violento no de derecho se produce lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Tenemos los mismos indicios y tenemos la misma hipótesis, que este es un ladrón. Se va a hacer la misma investigación, el mismo proceso para saber, ¿no?, de comprobación, para saber, ¿no?,
a qué verdad firme podemos atenernos y, por lo tanto, cómo tenemos que actuar. Pero en un estado violento de derecho se produce lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, que es que en este caso vamos a considerar que este señor es culpable mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Esa es la verdad provisional y vamos a actuar como si lo fuera. Cuando se demuestre que no, o si se demuestra que no, lo revisamos. Pero hasta entonces nos regimos por esa verdad provisional, porque no podemos quedar paralizados. Entonces, ¿y este señor dónde estará? ¿No? Pues en en la cárcel. Vamos al terreno de la psicología y relacionándolo con el ejemplo de hipocondríaco que hemos señalado antes, ¿no? Mm, Sesgo atencional, estoy chequeándome, monitorizando, buscando indicios. Tengo una interpretación, tengo una hipótesis de eso, pero no tengo la verdad. En este caso sería el médico el que hiciera la investigación, pero el médico y las pruebas tardarán un tiempo, ¿no? Y, y yo tengo que ponerme en una verdad provisional. En el caso de la ansiedad muy alta o del miedo muy alto, se produce el sesgo falsacional, que te le podríamos llamar también sesgo de inversión de la carga de la prueba. Para esta persona, ¿no? Eh, Tengo dolor de cabeza, esto es cáncer, sesgo falsacional, esto es cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Y por lo tanto, yo la verdad en la que me voy a poner y por la que me voy a regir a todos los efectos es esta. Y si ahora mi pareja me dice: "Oye, ¿qué hacemos? Vamos, este verano a Nueva York". Hostia, Nueva York, Mm. estamos criando malvas, vete a saber, bueno, ya veremos, ¿no? Porque para nosotros tenemos, cáncer. ¿Por qué sí? ¿No? Pues no, porque no se ha demostrado que no. Y si no se ha demostrado que no, ¿no? Es que Claro. ese es el sesgo, ¿no? Falsacional. A lo mejor mi pareja me dice: "Anda, ponte a jugar con los niños a ver si te distraes un poco". Bueno, bien, yo allá voy. Mm. Pero cuando estoy jugando con los niños, ¿a mí qué pensamientos me vienen a la cabeza? Claro. Que estos no me van a ver, no les voy a ver crecer, que van a estar huérfanos, que estos pobres hombres van a estar desasistidos. ¿Tengo una cabeza horrorosa? No, no tengo una cabeza horrorosa. Si la verdad provisional y mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Es que estoy más para allá que para acá, es natural que la cabeza me dé ese tipo de asistencia, Ubicado, claro. ¿no? Al revés, vamos a suponer que nosotros no tenemos una preocupación inasumible, ¿no? Por el tema de la salud, ¿no? O por otro. Me duele la cabeza. En la hipótesis 10 también me ha venido a la cabeza que eso puede ser cáncer, pero no se produce el sesgo falsacional. Aunque yo he pensado y me ha venido igualmente a la cabeza que puede ser cáncer, yo no, me pongo en la verdad provisional, yo voy a ir al médico igual. ¿No? Y se hará la investigación igual hasta tener la verdad firme. Pero me voy a poner en la verdad provisional de que, aunque me duele la cabeza, yo gozo de buena salud mientras no se demuestre lo contrario. Y no tiene por qué ser, pues, una enfermedad grave. Bueno, claro, entonces, pues yo como parto, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero parto de la idea de que, aunque me duele la cabeza, no hay ese problema, pero tengo buena salud mientras no se muestre lo contrario. Si ahora mi mujer me dice que vamos de vacaciones este verano a Nueva York, ¿cuál es el problema? ¿No? O si un amigo me dice que hay la oportunidad de montar ese negocio que estábamos buscando, ¿cuál es el problema? Y si ahora me pongo a jugar con mis hijos, ¿me va a pasar por la cabeza que estos no les veo yo crecer? Que entonces, Mm. ¿qué es primero? ¿Es que he pensado que no les voy a ver crecer y por eso tengo la angustia y el miedo? ¿O hay una influencia muy en la dirección contraria? Que es que como se ha producido el sesgo falsacional, ¿no? Entonces, ¿no? Este sería el ¿no? Sesgo. ¿Por qué hay estos 4 sesgos? Porque, ¿no? Los recursos para estas operaciones de atender, interpretar, ¿no? Comprobar y operar, ¿no? Están todos sesgados a favor de la función emocional. Entonces, no se entendería que estuvieran sesgados solo un tipo de recursos, los atencionales y los interpretativos, y los Pues no. que están, ¿no?
articulados y definidos desde hace mucho tiempo en todas estas teorías de la información y de la memoria, no, y que son recursos igualmente, solo que de otro tipo, no estuvieran bajo eso y bajo esa afectación o bajo ese sesgo. Y efectivamente lo que vemos es que están alineados, ¿no? Y el sesgo finalístico, ¿a qué se refiere? El sesgo finalístico se refiere a cuál es el objetivo de nuestra conducta. Hemos visto antes en las emociones que teníamos unos motivos, unos valores, unas necesidades, pero que teníamos unas metas, unos objetivos, unas pretensiones y unos medios y unos instrumentos para conseguirlo. El sesgo finalístico es un miedo y lo mismo que el falsacional es muy característico de la emoción miedo. Y el sesgo finalístico hace que nosotros cambiemos la orientación general de la conducta, porque el miedo, ¿para qué está? Está para sobrevivir, ¿no? Fundamentalmente. Fundamentalmente. Exacto, no solo, ¿no? El miedo no está para eso hay otras emociones, ¿no? Para el miedo, ¿qué tipo de funciones, qué tipo de finalidades favorece? Pues la prevención, la evitación del daño, la minimización del peligro, la neutralización de ese peligro. Y por lo tanto, en situaciones de miedo extremo, las conductas básicamente de evitación del peligro. Entonces, nosotros en circunstancias normales, en otras muchas emociones, las funciones y los objetivos por los que se trabaja es a favor de lo que queremos que pase, a favor del deseo, a favor de lo que queremos que ocurra, de aquello que es expansivo para nosotros, de aquello que nos enriquece, de aquello que nos da alguna ventaja. En el caso del miedo, tanto más intentos sea, es al revés. Nosotros cambiamos el objetivo. Nosotros ya no trabajamos a favor de lo que queremos que pase, sino que trabajamos a favor de lo que queremos que no pase. Y por lo tanto, la cabeza, ¿qué tipo de asistencias me va a dar? Pues no. ¿Dónde hay una oportunidad? ¿Cómo podría yo conseguir materializar esa oportunidad? No, la cabeza me va a dar asistencias en relación con el objetivo que se le ha marcado. No solo es que cambia ¿no? el objetivo o la finalidad, ahora es que no pase lo que no quiero que pase, sino que ahora todos los demás elementos de la caja de herramientas van a trabajar en ese sentido. Las asistencias que me va a dar la cabeza es qué cosa podría pasar que no me gustaría que pasase. Muchas veces esto en psicoterapia no se tiene suficientemente en cuenta, el giro de los objetivos, porque al final en los objetivos, la parte esta cuarta de este esquema, lo de operar, está muy en relación con la funcionalidad, y los objetivos al final, la prioridad de objetivos, son las que también marcan la conducta o el tipo de asistencias o de condiciones que se van a necesitar. Bueno, José Carlos, pues escuchándote y pensando en estos sesgos cognitivos, preguntarte, ¿hay sesgos cognitivos muy específicos o muy concretos del ambiente laboral o son más bien sesgos generales que podemos tener todas las personas en cualquier ambiente en el que nos movamos? Sí, este sería el caso, porque como los sesgos al final, como estamos viendo, están muy relacionados mm, con las emociones, en particular hemos hablado de estos y aplicados al tema del miedo, que tiene una especificidad, ¿no? O de la ansiedad. Entonces, como es un tema que está más bien asociado a las emociones, no tanto al ámbito en el que se producen o no tanto a los asuntos que la generan. De hecho, eh, los sesgos estos a los que nos referíamos antes, pues vemos que para el tema, para la persona hipocondríaca se dan en el ámbito de los temores por la salud, mientras que la persona que tiene estos miedos sociales o de ansiedad social o de hablar en público o en una reunión, se le van a dar en eso. Y además, estos sesgos son selectivos o específicos a aquello que nos... ¿Qué nos preocupa? exacto, al de los miedos sociales con el dolor de cabeza no le pasa nada. Es verdad también que en el ámbito del trabajo,
y de la afectación o de la salud mental del trabajo, no toda salud mental del trabajo bien, va en la dirección de que está causada por el trabajo, sino que también hay otros temas que tienen su manifestación allí, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, claro que hay una relación, ¿no? Indirecta, pero no hay hay unos sesgos específicos de las emociones, pero no tanto respecto de aquello que ¿no? eh, que las suscitan. Estos tipos de sesgos, luego lo que habría que hacer es en un trabajo, por ejemplo, en el ámbito de la clínica, es evaluar en el ambiente laboral, por ejemplo, si se presentan, si la persona sufre alguno de estos tipos de sesgos, pues por algo que le preocupa relacionado con su trabajo. Exacto. Muy bien. Sí te quería preguntar brevemente para finalizar. Tú tienes un libro publicado, tengo aquí anotado, Ansiedad, ir de mal en peor, afrontamiento contraproducente. Y hablas de que algunas personas que intentan afrontar sus dificultades, sus problemas, pues puede que lo hagan de una manera que pueden agravar esos síntomas que quieren disminuir o que quieren eliminar. Brevemente, ¿nos puedes explicar un poquito a qué te refieres con eso? Sí, eso es una cosa extraordinariamente común y de hecho forma parte de lo que llamaríamos los factores de mantenimiento de la ansiedad. En la ansiedad no solo es importante la pregunta de cuál es el origen, también es importante la pregunta de por qué la ansiedad se mantiene. Y en esos factores de mantenimiento, un grupo de ellos son las estrategias contraproducentes, es decir, intentos que hacen, ¿no? Que hacemos las propias personas por resolver algo, en este caso un problema de ansiedad, pero que tienen un efecto contraproducente. En algunas cosas es muy obvio, en las llamadas conductas sustitutivas o no, o, ¿no? O boomerang. mm, eh, yo cómo me siento mejor los próximos 10 minutos, si tomo alcohol o si no tomo, si como o si no como, si recurro, ¿no? a estrategias de evasión con el móvil o no. Yo los próximos 10 minutos la respuesta es muy clara. Si yo tengo ansiedad y quiero controlar la ansiedad y la pregunta es esta, ¿cómo voy a estar eh, mejor el tiempo más inmediato que tengo por delante? La respuesta está muy clara y por lo tanto voy a incurrir en ese tipo de conductas. Ahora bien, a medio y largo plazo, ¿cuál es, ¿no? El efecto de eso? ¿No? Que va a perpetuar y a mantener la ansiedad. Eso en las conductas sustitutivas está muy claro. Pero en otras, ¿no? Muchas también no, es así, ¿no? Y todo viene fundamentalmente, el origen de la mayoría de estrategias contraproducentes viene de que frente a las emociones solemos tener un comportamiento reactivo. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿para qué están pensadas? Para afrontar las situaciones más inmediatas, más bien con luces cortas o más cercanas. Y eso nos lleva a planteamientos mentales reactivos por oposición a proactivos. Y eso es común, ¿no? Por la propia naturaleza de las emociones. Como las emociones nos llevan a planteamientos de gestión y están pensados para el desarrollo de funciones más inmediatas, a nosotros, a la hora de plantearnos soluciones, el que tiene un problema pasa la mayoría del tiempo pensando cómo, qué hacer para solventarlo. Lo que haga para solventarlo estará en función de la representación que tenga, de la formulación que haga del problema. Y en este sentido, la mayoría de formulaciones en relación con emociones, tanto más intensas sean, son formulaciones de carácter reactivo. Es decir, ni siquiera se nos ocurren las dos preguntas. La que aparece inicialmente es esta. Esto es así en todo. ¿Cómo salgo yo si tengo preocupaciones obsesivas o soy perfeccionista? ¿Cómo salgo más tranquilo? Si compruebo el gas 4 veces esta tarde y cómo disfruto más del cine con los amigos. Si lo compruebo 4 veces eh, em, o si me voy comprobándolo solo 2. Ahora, por esa regla de 3, yo tendré menos problemas obsesivos en adelante, ¿no? Y tendré más tiempo. No, tendré menos. ¿Por qué? Por varios motivos, pero entre ellos fundamentalmente porque yo estoy poniendo en cuestión mis facultades.
Si en mi ojo y mi mano y mi memoria no han sido suficiente la segunda vez para asegurarme de que todo está bien, ¿cuánto va a tardar en que la tercera vez, que la voy a tener que afrontar con los mismos recursos de esa caja de herramientas de los que yo no me fío, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en que no me fío de la tercera vez? ¿Y el problema cuál va a ser? Estos ojos de los que no me fío, y estas manos de las que no me fío, y esta cabeza de la que no me fío, porque lo mismo me ha colocado la foto de ayer en lugar de la de hoy, resulta que es parte de la caja de herramientas, de los instrumentos que tengo para todo lo demás. Y por lo tanto, ahora, ¿por qué me voy a fiar yo de mis facultades y de mis sentidos en otras cosas? Porque si fallan, si no son de fiar, y eso va a hacer que incluso se vaya a ir generalizando, ¿no? Esto. En el ejemplo que poníamos, y para terminar, de que yo tengo este temor a hablar en público. Pues, ¿yo qué quiero? ¿No? Como tengo una sensación de falta de control, quiero aumentar el control, ¿no? Y entonces, pues, tengo que tener aquí un monitor donde yo vaya viendo si voy hablando con fluidez, si estoy dando, ¿no?, sensación de seguridad, porque no vayan a decir: "Vaya, un psicólogo este que han entrevistado que está más inseguro o que no sabe lo que dice", ¿no? Bueno, entonces, pues tengo que estar, ¿no?, viéndome o por los ojos de los demás, o para aumentar el control y afinar más, pues tengo que decir lo que quiero decir, que tengo que estar concentrado de los sesgos cognitivos, pero por otro lado tengo que estar mirando a ver la imagen que estoy dando, si la la información verbal y no verbal y la fluidez es la adecuada o no, si se me estará viendo ¿no?, seguro o no. Todo eso teóricamente lo hago yo para tener un mayor control. Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son los procesos que están por debajo de eso? Pues estoy generando procesos inhibitorios, por lo que decíamos antes de la caja de herramientas. Porque si yo tengo que, ¿no?, tener esa caja de herramientas en lo que quiero explicar, más en estar viéndome desde fuera o en este monitor aquí que me va diciendo y estar haciendo un análisis de la comunicación verbal, no verbal, la seguridad que tengo. Teóricamente lo estoy poniendo yo como ayudas para mí, pero estoy generando procesos inhibitorios. Procesos inhibitorios que después yo voy a poner totalmente en la factura de la ansiedad, porque voy a decir que la ansiedad es la que me ha hecho que esté tan bloqueado. Cuando resulta que efectivamente la ansiedad, por su cuenta, tiene la capacidad suficiente para restarme. Pero hay una parte del bloqueo y de la inhibición que tengo que no viene de la ansiedad directamente, viene de lo que yo estoy haciendo para tratar de corregir esa inseguridad o esos efectos, o para tratar de reasegurar algo. Y de este tipo de operaciones hay muchísimas, ¿no? Y desde el punto de vista terapéutico, a mi modo de ver, ¿no?, requieren una atención especial, porque contribuyen claramente al mantenimiento, a la perpetuación del problema, ¿no? Y además restan eficacia a otros procedimientos que pudieran ser más adecuados o más adaptativos. Muy bien, pues José Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido de verdad un verdadero placer contar contigo hoy en Mental Talks. Antes de finalizar, sí que nos gustaría que nos dijeras, para las personas que quieran saber un poco más de tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, como has dicho antes en la presentación, yo formo parte del equipo de clínica de la ansiedad. Yo en concreto estoy aquí en Barcelona. En cualquier caso, pues pueden, si quieren, visitar nuestra página web, que es clínicadeansiedad.com, y pues ahí hay formas de contactar, o simplemente mirar algunos artículos, algunos trabajos, incluidos algunos relacionados con el tema este de los sesgos cognitivos. De los sesgos cognitivos, muy bien. Pues muchísimas gracias, José Carlos, y espero que hasta muy pronto. Bueno, eso es, a ver si nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo tarde. Igualmente, un abrazo, Esperanza. A todos los que nos ven, gracias por acompañarnos en esta entrevista. No olviden seguirnos en nuestros canales oficiales de Mentelem para más contenido sobre bienestar emocional en el trabajo. Nos vemos en el próximo Mentelem Talks.